Hay otro tipo de sistemas en general, como yo les decía, por ejemplo, un sistema personal, un personal computer, que no le importa tanto el tiempo que se demore la ejecución de los procesos, sino que le importa es que todos los procesos pues lo atiendan a usted. Me explico. Yo en este momento tengo varios procesos, por ejemplo, ventanas y procesos abiertos. Como yo les dije, por ejemplo, si yo veo acá los procesos, yo tengo como, bueno, tengo 400 procesos abiertos y yo quiero que esos 430 procesos abiertos, a mí no me interesa la verdad cuánto se demoran en ejecutarse, porque por ejemplo yo tengo acá procesos que he dejado abiertos eternamente, yo no necesito que terminen de ejecutar, sino que yo necesito es que cada vez que yo los llame, por ejemplo yo quiero pasar de este navegador al Open Board, él ahí mismo me atienda y que las cosas que yo haga ahí mismo las verifique, o me tengo que pasar para el IMAX, que cada vez que yo haga cosas acá, pues él me atienda también, o me paso para el Finder, que inmediatamente pues yo pueda hacer cosas sobre ese proceso. Entonces a mí no me interesa tanto cuánto se va a demorar el proceso, sino me interesa es principalmente cuánto se demora el sistema para empezar a atenderme, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de una nueva métrica de planificación normalmente diseñada para sistemas interactivos. Y entonces, si esta métrica es para sistemas interactivos, las que vimos en el pasado, por ejemplo, el tiempo de ejecución promedio, normalmente es para sistemas no interactivos y esos sistemas no interactivos los llamamos los sistemas tipo batch o por lotes, ¿cierto? Entonces, estos como son diferentes, pues, ¿cierto? Para que no nos confundamos ahí pues, con esa rayita que hice. Entonces, los sistemas interactivos se refiere a una cosa diferente a lo que es los sistemas batch o por lotes. Entonces, ¿cómo así? Es decir, los sistemas batch y por lotes son de este tipo de sistemas que son históricamente los primeros sistemas que existieron, ¿cierto? Básicamente, yo les decía, un computador en los sistemas antiguos era una máquina gigantesca operada, pues tenía unos operarios, los operarios del computador, y los investigadores que querían hacer uso de esa máquina, pues simplemente le llevaban los trabajos al operario y el operario lo que hacía es, bueno, usted me trajo el trabajo A, otro me trajo el trabajo B y otro me trajo el trabajo C, yo los voy ejecutando en el orden que me los trajeron, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo se ejecutaban? Ejecutaba el trabajo A hasta que finalizaba, después el B hasta que finalizaba, que el último el C hasta que finalizaba, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Esa es la forma, pues, como se trabajaban. Esto es un sistema tipo batch, ¿cierto? O sea, por lotes. Cuando llegamos a los sistemas interactivos, no, ahora lo que nos interesa es el tiempo de respuesta. Yo no quiero que pues mi proceso no necesariamente tiene que finalizar en algún momento, sino que allí es un nuevo tipo de sistema en el que un usuario está sentado al frente de su máquina y quiere que todo lo que ejecute en la máquina esté interactuando con él. Por eso estamos hablando de sistemas interactivos y aquí lo que nos interesa es el tiempo de respuesta. ¿Cómo se define el tiempo de respuesta para efectos prácticos? Es el tiempo desde el que el trabajo llega hasta que es programado por primera vez, ¿cierto? Es programado por primera vez o es por primera vez atendido, ¿cierto? Atendido por primera vez. Entonces, a mí no me interesa aquí cuándo finaliza, sino cuándo empieza a ser atendido ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué interactividad tengo de este proceso? En general, los algoritmos STCF y similares, por ejemplo, el Shortest Job First, etcétera, no son muy buenos para esta métrica. Son buenos para la métrica del turnaround time o el tiempo de ejecución, pero no son buenos para la métrica del tiempo de respuesta. ¿Listo? Porque miden cosas diferentes para diferentes tipos de sistemas. En ese sentido, para sistemas interactivos, aparece un nuevo algoritmo que es el algoritmo de round robin. ¿De qué se trata el algoritmo de round robin? Se trata de lo siguiente. Básicamente, es el algoritmo que me va a permitir atender a cada proceso asignándole una porción de tiempo. Esa porción de tiempo normalmente se llama un time slice o un quantum, ¿cierto? Son dos
términos que vamos a escuchar constantemente para referirnos a la porción de tiempo que se le entrega a cada proceso. ¿Cuál es el objetivo de este algoritmo round robin? La idea es que entonces se va a ejecutar un trabajo o cada trabajo se le va a determinar la porción de tiempo y cuando la porción de tiempo finalice, básicamente el sistema operativo va a seleccionar otro trabajo de la cola de procesos listos. Entonces hablamos de aquí del ready queue o el run queue, que es la cola de procesos que ya están listos en ejecución. El round robin básicamente continúa haciendo lo mismo hasta que todos los trabajos finalicen. La duración de la porción de tiempo, pues normalmente debe ser un múltiplo del periodo de interrupción del timer, porque es allí, recuerden, en este periodo de interrupción del timer, que el sistema operativo puede tomar control de la máquina. Entonces, por eso, normalmente es un múltiplo de ese periodo de interrupción del timer. Y podemos decir entonces que el round robin es uno de los algoritmos que inicia o primero ataca esa otra métrica que no es necesariamente de desempeño, sino una métrica de equidad, porque es un algoritmo que pues tiende a ser justo porque intenta atender a todos los procesos de manera equitativa, ¿cierto? Sin embargo, esa justicia o esa equidad tiene un costo y es un costo en términos de desempeño. ¿Listo? Ese es el algoritmo de round robin. Básicamente el ejemplo del algoritmo de round robin, supongamos que llegaron los procesos A, B, C, que llegan en el tiempo cero. Cada uno de ellos se ejecuta por 5 segundos. Si elegimos un round robin, un tiempo del quantum o del time slice de 1 segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en el SJF, por ejemplo, o en el FIFO, los procesos se van a ejecutar de este modo. Primero el 5, después el 10 y después el 15. En el round robin se ejecutan de este modo. Damos un segundito al A, después un segundito al B, después un segundito al C, después al A, B, C, después al A, B, C y así sucesivamente hasta que el tiempo finaliza. Si usted pone a pensar acá un usuario interactuando con este sistema, ¿el qué va a ver? Que el proceso B, por ejemplo, este proceso B, acá durante 5 segundos él lo va a ver bloqueado, él no va a ver que está interactuando con el sistema. Peor para el proceso C pues nunca está interactuando con el sistema durante todo este tiempo. Llegó acá y que sea primera vez atendido tuvo que esperar 10 segundos, ¿cierto? En un usuario de este sistema, el usuario va a ver que todos los procesos están avanzando a la vez y en cualquier momento que pida algún requerimiento para alguno de los procesos, pues efectivamente ese requerimiento tiene la opción de ser atendido porque pues todos los procesos los vemos como que van avanzando, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia entre estos dos tipos de sistemas, por eso decimos que esto es malo para el tiempo de respuesta. Si nosotros calculamos el tiempo de respuesta promedio, acá, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de respuesta para A? Inició en el proceso 0 y el tiempo que se demoró para ser atendido, bueno, es al revés, primero el tiempo que se demoró, primero a ser atendido y el tiempo en que llegó, fue atendido en el tiempo 0 y llegó en el tiempo 0, el tiempo de respuesta para A es perfecto, 0 segundos, el tiempo de respuesta para B en el algoritmo SJF es, vea, llegó en el tiempo, perdón, por primera vez atendido en el tiempo 5 y llegó en el tiempo 0, se demoró 5 segundos. Contame. ¿En el A qué pasó? Porque es 0 menos 0. Porque en A el proceso, denme un segundito, yo borro. En A el proceso llegó en el tiempo 0, Ajá. acá llegó A, B y C, A, B y C, y ¿desde qué momento empezó a ser atendido A? Se Desde el puede 0. ver también desde Ajá. el 0. Entonces, comenzó a ser atendido en el 0 y llegó en el tiempo 0. Mientras que el proceso B comenzó a ser atendido en el tiempo 5, acá fue que comenzó a ser atendido 5 segundos, y cuando llegó, llegó en el tiempo 0. Entonces acá se demora 5 segundos, y el C, pues como lo habíamos dicho, el tiempo de respuesta del C es el peor, porque comenzó a ser atendido en el tiempo 10 y llegó en el 0.
Entonces usted tiene un tiempo de respuesta promedio de 15 dividido 3, ¿cierto? 15 segundos dividido 3, el tiempo de respuesta promedio. O sea, Ve, igual a 5 segundos. O sea, o en sea, promedio, usted tiene, en este sistema tiene que esperar 5 segundos para que el proceso comience a ser atendido. Cuénteme. entonces este es diferente al de ahorita, ¿no? Porque el de ahora era en qué segundo terminó y en Ajá, cuál llegó, sí, ¿cierto? estamos Ah, listo, correcto. lo estaba Sí, porque confundiendo. aquí Sí. estamos hablando del tiempo de respuesta. Ah, Tiempo de sí, sí, sí. respuesta. Y en el de ahorita estábamos hablando del tiempo de ejecución, que lo llamábamos el turnaround time. Es otra métrica diferente. Aquí efectivamente es Ajá. el tiempo en que finalizó mientras en el que llega. Y en el tiempo de respuesta es el tiempo en que es por primera vez atendido y no en el tiempo, y menos el tiempo que llega, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Entonces ahí está, ¿cierto? Entonces, este es el tiempo de respuesta que tenemos ahora. ¿Cuál sería el tiempo de respuesta? Ya no para este, sino para el round robin. Entonces lo podemos calcular también. Entonces vamos a borrar y calculamos el tiempo de respuesta para este. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para A? El tiempo de respuesta para A es que empezó a ser atendido en el segundo 0 y llegó en el segundo 0, 0 segundos. El tiempo de respuesta para B comenzó a ser atendido en el tiempo 1, mire acá, acá fue que comenzó a ser atendido en el tiempo 1 después de que el quantum de A se agotó y llegó en el 0. Entonces, un segundo. Y el tiempo de respuesta para C comenzó a ser atendido en el segundo 2, llegó en el 0, fueron 2 segundos. Usted dice cuál es el tiempo de respuesta promedio. ABG sería 0 más 1 más 2 dividido 3 es igual a 1 segundo, ¿cierto? Entonces el tiempo de respuesta promedio para este es 1 segundo, mientras que para este era 5 segundos. ¿Listo? Entonces mire que también la diferencia aquí es muy importante. Yo aquí me tengo que demorar 5 segundos en promedio para que un proceso sea atendido, mientras que aquí me demoro 1 segundo para que un proceso comience a ser atendido. Piénselo desde el punto de vista de un sistema interactivo. O sea, cuando usted hace un alt tab en su máquina para cambiar de proceso, ¿qué pasa si a usted, digamos, ese cambio de proceso se le demora 5 segundos? ¿Usted qué siente que su máquina? Ah, no, qué máquina tan lenta, esto no sirve para nada, qué pereza, ¿cierto? Usted empieza casi que a considerar cambiar de máquina o casi que le da ganas pues de darle un golpe pues a la máquina, no sé. Entonces, un tiempo de respuesta así muy grande para un sistema interactivo realmente no sirve. Un tiempo de 1 segundo también es grande, pues, o sea, que yo haga un alt tab y se demore 1 segundo, yo ya lo siento muy lento mi sistema. Pero entonces, ¿de qué va a depender ese tiempo de respuesta también? A ver ustedes qué opinan. Del tiempo de ese quantum. Correcto. Entonces, entre más pequeño sea este tiempo de quantum, para el algoritmo de round robin, pues voy a tener una interactividad mayor con mi sistema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entre estos pedacitos de tiempo sean cada vez más pequeñitos, yo voy a ver que mi sistema es pues como si fuera interactivo pues para todos los procesos, que es lo que realmente sucede acá, ¿cierto? En un sistema moderno, los tiempos de quantum son mucho menores a 1 segundo, ¿cierto? Un sistema moderno normalmente utiliza este algoritmo de round robin pues con algunas variaciones de prioridad, pero en principio es round robin, ¿cierto? Y eso nos permite entonces que nuestros sistemas sean altamente interactivos, ¿cierto? Que yo haga cosas y eso de una, el sistema me atienda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ustedes lo acabaron de intuir, entre más corto sea ese quantum, pues mejor el tiempo de respuesta. Y hay una desventaja, que es el cambio de contexto, porque entonces el tiempo que demore ese cambio de contexto entre procesos va a dominar en algún momento el desempeño. Si es más largo, pues disminuye el costo total del cambio de contexto, pero deteriora el tiempo de respuesta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como un trade-off, un compromiso, ¿cierto? Entre
un parámetro que es el tiempo de quantum para el diseñador de un sistema operativo. Cuando yo hablo de estos compromisos, es importante tener en cuenta que efectivamente es un compromiso que normalmente tiene un diseñador de un sistema operativo. O sea, cuando un diseñador de un sistema operativo quiere efectivamente determinar el tiempo de quantum, pues debe abocarse a estas soluciones que pues no hay una solución que es perfecta, sino que entonces tiene que escoger una solución pues que de acuerdo a las características de su sistema pues pueda entregarle las mejores ventajas.